Señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros en el Congreso Llega a Ti. Y en esta ocasión, bueno, quiero darle la bienvenida a este espacio a un excelente y joven abogado. Y creo que con esto estamos dando cumplimiento a una promesa de que él iba a estar nuevamente en esos estudios cuando llegara el turno de la evaluación a la Defensoría del Pueblo. Pues José L. Martínez, porque lo quiero pronunciar tal y como él lo tiene en sus redes, Hopperman, está aquí con nosotros para hablarnos precisamente de sus aspiraciones y que ya él pasó por el Congreso. Quisiéramos saber cómo le fue y cómo lo trataron por allá. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí estamos dándole cumplimiento a nuestra promesa y la promesa del equipo. Así es que vamos a hablar del Defensor del Pueblo, señores, una figura que está establecida, fue establecida en la Constitución del 2010 y que fue escogida ya, puesta en operación un año más tarde, y siendo la primera defensora del pueblo, la doctora Zoila Martínez Guante, quien ha pedido en reiteradas ocasiones que de ser sustituida ya del puesto, porque ya ella cumplió con el tiempo pautado y lleva mucho más, entonces ya ella quiere irse a descansar a su casa. Señores, la tarea del defensor del pueblo es una tarea muy ardua y creemos que ya deben haber nuevos bríos y gente de jóvenes, así como Hopperman, quien está aquí con nosotros en el Congreso Llega a Ti. Cuéntanos. Mira, exacto. yo soy de los que piensa que el diseño legal del Defensor del Pueblo establecido en el Congreso del año 2001 a través de la ley número 19 era un sueño muy grande para una democracia en desarrollo como la República Dominicana, y en un momento en el cual se salía prácticamente de esos gobiernos de reelección continua de Joaquín Balaguer y posteriormente al Pacto por la Democracia del año 1994. En el año 2001 se soñó bastante con el defensor, pero transgredió los límites de lo posible. Es en el 2010, después de 9 años sin haberse elegido el defensor, aún estando establecido en la ley, que se lleva a la Constitución de la República y se le dan funciones muy específicas. ¿Cuáles son las funciones mandadas por la Constitución del Defensor del Pueblo? Servir de salvaguarda de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos cuando sean vulnerados o amenazados de ser vulnerados por la administración pública o entidades privadas que presten servicios públicos. Es ahí, en ese mandato constitucional, donde yo entiendo que debe concentrarse el trabajo del defensor del pueblo, sirviendo de hombre neutral en el medio entre la administración pública y los particulares. Así lo expresé ante la Comisión de Evaluación de los Postulantes para ser defensor del pueblo en el periodo 2021-2027 y creo que se entendió bastante bien. No creo que con lo que tengamos ahora mismo podamos ejercer todas esas funciones tan amplias de la ley 19-01 del defensor del pueblo, pero sí podemos concentrarnos en el mandato constitucional de ser esa garantía para la ciudadanía cuando la administración vulnere o amenace de vulnerar derechos y garantías fundamentales. Y ahí les expresé a esa comisión, pues, que mi visión del defensor del pueblo se sustentaba en 3 pilares. El primero, la accesibilidad, para lograr llevar el defensor del pueblo a la mano o a cada rincón de la República Dominicana mediante las tecnologías de la información y la comunicación, a través de las aplicaciones de celulares, los portales web que permitan a la ciudadanía expresar sus quejas y sus reclamos de manera remota sin tener que presentarse al defensor del pueblo, tal y como lo establece el artículo 19 de la ley 19-01, que da plena apertura y flexibilidad a la forma en que pueden ser recibidas esas denuncias. De igual forma hablábamos de la salvaguarda proactiva de los derechos fundamentales, donde establecíamos que con alianzas y acuerdos con las entidades públicas que tienen mayor riesgo de tener contacto o vulnerar derechos fundamentales, podíamos verificar las políticas públicas y de esa forma evitar de manera preventiva que pudieran vulnerar derechos y garantías de la ciudadanía. Y por tercer lugar,
y no menos importante, sino más importante aún, pues la educación en derechos fundamentales a través de charlas, cursos, mensajes, spots a través de las redes sociales, de los medios de comunicación informales, cuestión de poder llegar a los ciudadanos más pequeñitos de la República Dominicana e ir ayudándoles a crear una ciudadanía fortalecida en lo que son el conocimiento pleno de sus deberes y sus obligaciones, así como que también para poder reclamar sus derechos. De esa manera, contribuir a fortalecer la República Dominicana que Duarte ideó, de una sociedad justa, equitativa y plenamente igualitaria para todos. Hopperman, a pesar del trabajo hecho por la doctora Martínez frente a la Defensoría del Pueblo, nosotros entendemos que esta institución con rango constitucional debería ser pues dada a conocer más a la población para que la gente sepa que tiene derecho a accesar, porque esta institución, su objetivo principal es defender pues que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos cuando son violados por la administración pública. Entonces, pienso que debe haber una drástica, se puede decir así, ola de dar a conocer a nivel nacional, porque esto funciona a nivel nacional, para que la gente conozca más el Defensor del Pueblo y que sepa que es una institución, señores, muy importante y que no nació ayer ni ahora, es una cosa de siglos, que se ha perfeccionado al pasar el tiempo, pero que es muy importante, sobre todo en la República Dominicana, cuando tú sabes que los funcionarios, a veces por ese rango de funcionarios, pueden ser un poco abusivos, ¿me entiendes? Mira, lo que pasa es que las leyes que tienen que ver con la administración pública y con el mismo derecho penal son límites al poder discrecional y sancionador del Estado. Entonces, el Defensor del Pueblo es una de esas últimas garantías que le queda a la gente, sí, de tener a alguien que pueda abogar por ellos frente al poder público y que no dependa de ninguno de esos poderes y que no sea un defensor políticamente dependiente de ninguno de esos poderes. Y por eso pide la misma ley y el mismo espíritu de la legislación, pues que el Defensor del Pueblo tenga un carácter de neutralidad política, pero no una neutralidad porque no pertenezca a un partido, sino una neutralidad que haya sido probada con hechos. Exacto. Una neutralidad histórica donde no haya pertenecido a partido político alguno, donde no haya con esa neutralidad solamente apoyado una postura y nunca otra, sino que sea una neutralidad probada 100%. No podemos cometer errores del pasado donde las legislaciones no lo prohibían, pero por ejemplo elegimos personas que ejercen las funciones de jueces que un día tenían una gorra de un partido y al otro día no la tenían y ya eran neutrales. Y hoy en día la ciudadanía y el pueblo se queja exactamente de eso. Exacto. No debemos cometer esos errores, la ley no lo permite y creo que como las cosas se están haciendo hoy en día, tengo plena confianza de que el proceso se hará de conformidad con las disposiciones legales y no habrá lugar a personas que tengan vinculaciones políticos partidarias. ¿Y cuáles son tus expectativas en cuanto pues, a tus aspiraciones? Si te sentiste confiado con lo que dijiste, ¿cómo tú valoras el mecanismo que utiliza la Cámara para hacer ese proceso? Mire, aunque la Cámara no tiene un mecanismo establecido a través de un reglamento o una resolución especial que revista de cierta rigurosidad la forma en que se evalúan, se reciben o se aceptan las postulaciones a Defensor del Pueblo, creo que dentro de la medida de lo posible la Comisión ha hecho un trabajo loable y creo que el resultado de eso será igual que el resultado de todo lo que hemos visto en los últimos tiempos, un resultado apegado a la ley, apegado a la Constitución y pues con ese nuevo esa nueva aura diferenciadora de hacer las cosas a diferencia del pasado, valga la redundancia. Tú sabes que se tiene la creencia, algunas personas ven al Defensor del Pueblo como una competencia quizás del Ministerio Público y de otras instituciones que tienen que ver con eso.
Yo he leído mucho acerca de las facultades de la Defensoría del Pueblo y sé que una cosa no tiene que ver con la otra, pero como estamos hablando para la ciudadanía, que es quien finalmente nosotros queremos que llegue lo que estamos hablando, justamente porque el Congreso llega a ti, me gustaría, Hopperman, que hable un poco de esas facultades que tiene el Defensor del Pueblo, para que la gente tenga una idea de la fortaleza. No tiene facultad sancionadora como tal. El Defensor del Pueblo en sus investigaciones puede recabar información, realizar informes, comunicarlos, hacerlos públicos, remitirlos a los superiores jerárquicos de los funcionarios públicos, pero jamás tiene la facultad de por sí solo someter expedientes de carácter penal. Sí puede poner en conocimiento al Ministerio Público, inclusive puede llegar a amonestar a los funcionarios cuando se haya comprobado que han vulnerado derechos y garantías fundamentales. El defensor también tiene una legitimación activa a través de las disposiciones de la Ley 137 que establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los procesos constitucionales, donde se le da facultad de poder promover y poder impulsar procesos que tiendan a corregir alguna acción o acto administrativo que vulnere o lacere derechos y garantías fundamentales. Creo que dejando eso claro, podemos decir en palabras llanas que el Defensor del Pueblo no es un paladín de la justicia, exacto, sino que es una garantía para los ciudadanos frente a los funcionarios, frente a la administración pública. El defensor es un hombre en el medio que busca, a través de su neutralidad y de su solvencia moral, pues evitar que se cometan esas arbitrariedades y hasta cierto punto convencer y persuadir a la administración de que corrija situaciones que vulneran y laceran derechos. Creo que por ahí debemos enfocar la visión general de la República Dominicana sobre la Defensoría del Pueblo y irla despegando un poco de esa visión de asistencialismo social o de paladín de la justicia para cualquier reclamo que pueda presentarse que no es de su competencia, puesto que la ley limita las funciones del Defensor del Pueblo y lo limita a actuar cuando existan otras leyes o otros procedimientos que puedan garantizar la reparación del derecho que se reclama frente al Defensor del Pueblo. Ahí están los límites claramente establecidos y creo que si nos concentramos en la función constitucional del artículo 190 y 191, podremos darle en los próximos años, gracias a un trabajo fuerte, tesonero y continuo, un defensor del pueblo de lo que todos los dominicanos nos sintamos orgullosos y podamos acudir a él como garantía de que allí nuestros derechos y nuestras garantías podrán ser preservadas, continuadas y comunicadas para que todos los ciudadanos tengan conocimiento de cuáles son ellas y a qué pueden ir al defensor del pueblo específicamente. Te faltó una atribución de la Defensoría del Pueblo que es muy importante y es la de elevar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Algo muy, sí, eso está dentro de la legitimación activa de la Ley 137. Y algo muy interesante. Parte de las facultades del Defensor del Pueblo, sí, eso es correcto. Algo muy importante que dijiste, y yo tenía eso ahí, Hopperman, y es lo que tiene que ver con confundir las operaciones o las acciones o las atribuciones de la Defensoría del Pueblo con el asistencialismo. Yo creo que eso ha ocurrido un poco. Y uno dirá, bueno, pero es que a veces no se puede despegar una cosa de la otra. Yo pienso que sí, que el Defensor del Pueblo debe de enfocarse, ir enfocado más a sus atribuciones. Y para que ustedes tengan una idea, esa institución tiene una fortaleza tal, oigan, tiene rango constitucional, no hay más nada que decir. O sea, puede ir a cualquier institución pública y decir, mire, vine a investigar esto, y no hay forma de que no se haga, ¿sí o sí? Así es, así es. Bueno, mira, hemos hablado mucho del Defensor del Pueblo, pero yo no puedo desaprovechar esa inteligencia tuya como abogado para hablar de temas tan interesantes como la Defensoría del Pueblo, y es con relación a esas modificaciones que aún no acaban de llegar con relación al Código Penal de la República Dominicana. No sé si tú pues está ligado a esas discusiones y ha estado de cerca, quizás ha sido invitado a esas discusiones. ¿Cómo tú ves esto? Mira,
Exacto. Siempre que hay un tema que es de interés general, yo trato de tener algún tipo de conocimiento sobre el mismo, aunque sea dentro de mi propio estudio y no sea participando de actividades que tengan como finalidad eso, sino como una forma de forjarme mi propio criterio y poder comunicar a las personas lo que desde mi visión entiendo que es lo más sano, correcto e idóneo para el buen desenvolvimiento de la República Dominicana. Específicamente, el diputado Máximo Castro Silverio me hizo esa pregunta, de si yo estaba de acuerdo con la aprobación del Código Penal Dominicano sin que se incluyan en este momento las 3 causales. Mi respuesta fue que sí. ¿Por qué? Porque esa discusión de las 3 causales nos lleva separados de tener un Código Penal que llevamos 18 años reclamando, o tal vez más, porque la sociedad se encuentra dividida sobre la aprobación o no de esas 3 excepciones al aborto, que son más que justificadas y que si las analizamos desde un punto de vista social, jurídico, tal vez pudiéramos estar hasta de acuerdo con ellas en algún momento, pero existen algunas barreras de carácter legal que hay que salvar para poder entrar en esa discusión que yo entiendo que no es en este momento. Entonces, para poder tener un código que lo necesitamos, vamos a dejar esa discusión de las 3 causales para aprobarla en una ley especial separada posteriormente y que nosotros podamos tener un código penal que llevamos 20 años reclamando y que lleva 20 años dando tumbos entre cámara y cámara, entre comisión y comisión, y que podamos finalmente poder decir que en la República Dominicana se puede sancionar el tráfico de influencias que nos tiene grandemente lastimados como sociedad, las participaciones delictivas que también están muy diluidas, las asociaciones ilícitas y una gran cantidad de delitos y tipos penales que se perfeccionan en esta nueva legislación que nos ayudarían como sociedad a perseguir de manera más efectiva la comisión del delito y el crimen organizado y los crímenes del cuello blanco y la corrupción administrativa que tanto nos ha lacerado como nación y que necesitamos corregir e enderezar. Entonces, tengamos eso primero y posteriormente discutamos en una ley diferente la aprobación de esas 3 causales o excepciones al aborto en esas 3 condiciones excepcionalísimas que se han explicado hasta la saciedad y que la sociedad tendrá que decidir si las incluyen o no en su derecho. Bueno, Hoppelman, gracias por permitirnos pues haberte robado un poco de tu tiempo de descanso en este fin de semana largo. Esperamos que tenga muchos éxitos en tus aspiraciones como defensor del pueblo y que pues el Congreso Nacional de la República, sobre todo la Cámara de Diputados, valore tu inteligencia y sobre todo tu intención y disposición de hacerlo bien. Amén, así será. Exacto. A ustedes, gracias también por acompañarnos durante esta hora de 3 a 4 de la tarde cada sábado. Desearles también que puedan ustedes disfrutar de este largo feriado sin cometer excesos y teniendo en cuenta que el COVID-19 no es un cuento, sino una realidad. Hasta el próximo sábado.